Ya, en el siguiente video voy a explicarles todo lo que corresponde a la resolución de triángulos oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos son aquellos triángulos que no son rectos, o sea, la suma de sus ángulos no suman 90. Entonces, sabiendo que son triángulos oblicuángulos, existen tres leyes que ayudan a esta resolución: la ley de senos, la ley de cosenos y la ley de tangentes. La ley de senos y cosenos lo explicará mi compañero Eduardo Horna. Yo explicaré la ley de tangentes. La ley de tangentes nos dice lo siguiente, o se define de esta manera. Nos dice que la diferencia de dos lados del triángulo puede ser AC, BC o AB, es a la suma de estos dos lados como la tangente de los ángulos opuestos a estos lados. Tomando la primera fórmula, A menos B, estamos tomando estos dos lados. A menos B es a la suma de A más B. Entonces, teniendo esto, nos va a decir que, según la definición, es igual a la tangente de los ángulos opuestos a estos lados. A se le opone el ángulo A y a B se le opone el ángulo B. Entonces sería la tangente de la semidiferencia de la oposición de estos ángulos. Entonces acá sería A, la semidiferencia, es sobre 2, es B sobre 2. Y la tangente de la semidiferencia de estos dos ángulos es a la tangente de la semisuma. Es lo mismo. Lo mismo sucede con los demás lados. Si tomamos AC, tenemos acá, es la diferencia, es a la suma, como la tangente de la semidiferencia y la tangente de la suma. Así sucede con los tres lados, ¿sí? Y teniendo en cuenta esta definición, por lo general la ley de tangente no se le emplea porque se suele aplicar más la ley de senos y cosenos, que es mucho más fácil. Pero también nos va a servir posteriormente, y en clase lo aplicaremos de manera más detallada, ejercicios donde se van a aplicar la ley de tangentes. Sabiendo esta definición, que es corta, de la ley de tangentes, explicaremos también los casos existentes donde se emplean la ley de cosenos, la ley de senos y la ley de tangentes. Son 4 casos específicamente, pero en este video explicaremos 3. El cuarto caso lo explicaremos en el aula con más detalle. En el primer caso nos dice si se conocen dos ángulos y un lado. Si se conocen dos ángulos y un lado, nos dicen el proceso va a ser el siguiente. Primero debemos analizar que la suma de esos dos ángulos que se conocen sea menor a 180. Si son menores a 180, se procede a seguir con lo siguiente, que aplicamos la ley de senos para hallar los lados desconocidos, y ahí tenemos el problema resuelto. En el segundo caso nos dice si se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. No quiere decir esto, o sea, si se conocen estos dos lados, se conoce este y este ángulo. Entonces, si se conoce este tipo, se procede a aplicar lo siguiente. Primero aplicamos la ley de cosenos para el lado que falta, y posteriormente aplicamos la ley de senos para hallar uno de los ángulos desconocidos, cualquiera, puede ser este de acá o este de acá. Y teniendo eso, se halla el tercer ángulo restando de 180 grados, que la suma de los ángulos de un triángulo de 180 se le resta a 180 la suma de los otros dos. Ese es el segundo caso. Y por último, el tercer caso, porque el cuarto lo explicaremos en clase, nos dice si se conocen los tres lados. Si se conocen los tres lados, aplicaremos la ley de cosenos para hallar dos de sus ángulos. ¿Sí? Si hallamos dos de sus ángulos, el tercero prácticamente ya está resuelto, y nos dicen que el tercero se halla restando de 180 la suma de los otros dos. Estos son los tres principales casos que se presentan. El cuarto lo explicaremos en clase. Y esto es todo lo que corresponde a resolución de triángulos.